Bueno, eh, acá tenemos el tercer problema de trifásico. En este caso vamos a ver qué pasa cuando ocurre un desbalance en un circuito que está balanceado. Y como nos dice el enunciado acá, tenemos una red de secuencia positiva de 220 volts entre líneas que alimenta dos cargas. Ya en este caso las dos cargas están balanceadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos está dando valores por fase, ¿ya? Estos valores son por fase, como están anotados acá, ¿ya? Están anotados así porque usé la aplicación y no encontré las raíces, ¿ya? Pero, pero son estos valores, ¿ya? Que, que como hemos visto en los problemas, son por fase, ¿ya? Este valor es, es equivalente a uno de estos elementos, ¿ya? Entonces, acá nos dicen algo muy importante, que es tomar como referencia el voltaje entre la fase R y el neutro, ¿ya? Entonces, como hemos visto en otro ejercicio, acá vamos a ponerle el ángulo cero a ese voltaje, ¿ya? Y desde ahí vamos a partir la referencia. Entonces, nos piden acá el inciso A, el módulo de las corrientes por las cargas y el total en la línea. Entonces, nos piden estas corrientes y en la línea la potencia activa total absorbida por el sistema. Entonces, eh, nos piden la suma que hace estas dos cargas en la potencia activa. ¿Ya? Eh, el C nos pregunta tal cual como está el circuito, qué valor va a marcar unos batímetros. Pero eso lo vamos a poner después ya, que van acá y acá. ¿Ya? En los dibujos de más adelante van a estar. Y después nos preguntan esas mismas lecturas cuando se funde una de las fases en la carga. ¿Qué vamos a hacer que se funda? ¿Ya? Vamos a simular de que, como dice acá el enunciado, esto es un calefactor y esto es un motor, ya que está en delta. Ya como ustedes saben, los motores tienen bobina, entonces las bobinas se pueden conectar en estrella o delta, en este caso están en delta. Y eh, en este caso vamos a simular que en la calefacción una de las fases se quemó, ya se fundió. Entonces va a quedar solamente, o sea, va a quedar esta fase en el aire, ¿ya? Y ahí vamos a ver qué pasa. Entonces, para esto, como vemos que, como les dije, nos entregan valores por fase, quiere decir que esto está todo en equilibrio, ¿ya? Y cuando está un sistema balanceado, se puede pasar, ¿cómo se llaman? Las cargas que están en delta se pueden pasar a estrella. ¿Para qué? Para poder analizar por fase lo que está ocurriendo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso rápido porque ya lo sabemos. Acá, vamos a pasarlo acá, pasando de delta a estrella. O sea, esto es fácil, o sea, esto más que fácil es rápido, ya que son los mismos valores. Entonces calculamos una y ya tenemos el valor por fase de la estrella equivalente. Entonces, esta estrella equivalente 1 va a ser igual a el delta, o sea, el z en delta 1 sobre 3. Ya eso sale de la mnemotecnia que, que hemos estado estudiando. Y esto nos da un valor de. Entonces, estamos usando el valor de la impedancia que nos dieron. Dividido en 3. ¿Ya? Pero vamos a dejarlo así para ir rotando, o sea, para ir ahorrando notación. Vamos a dejarlo raíz de 3, ¿ya? Ángulo de 30. Oh, por fácil. ¿Ya? Entonces, el circuito pasa a ser de la siguiente manera. ¿Ya? Acá ya lo tengo listo. Acá tenemos el Z
I1 y el Z delta, o sea, no es o sea, parece un I, pero es una estrella, ya, trato de hacer la estrella. Entonces, eh, ya teniendo esto, podemos eh, mirar el circuito por fase. Ustedes saben que el circuito por fase va a quedar de esta manera. Y acá vamos a tener BRN. ¿Ya? De acá tenemos ZI1, ZI2. Ya, entonces, viendo eso, acá tenemos IR, IR1 y R2, que va hacia abajo. ¿Ya? Entonces, acá adelante se nos piden las corrientes. Y nosotros, por ley de Ohm, sacamos las corrientes. Entonces, acá usamos BRN sobre el delta, o sea, el Z en estrella 1. ¿Ya? No hemos calculado todavía el BRN. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que ese es el voltaje de fase. Y nosotros sabemos que el voltaje de fase es el voltaje de la línea, que son 220, sobre raíz de 3. ¿Ya? Y este, como nosotros dijimos que era una referencia, le vamos a poner el ángulo 0. ¿Ya? Esto es en volt. Entonces, dicho eso, vamos a reemplazar los valores acá y vamos a calcular qué nos va. Acá tenemos 20 raíz de 3, ángulo de 30. ¿Ya? Esto nos va a dar 11, ángulo de menos 30 amperes. Y R2 nos va a dar el mismo voltaje acá, porque están en paralelo, como se fijan ahí arriba en el equivalente. Y usamos la impedancia 2. Entonces acá tenemos lo mismo, 220, ángulo de 0. Y como dijimos que esto era un calefactor, acá noten que no tiene ángulo tampoco de desfase, ya porque son resistencia. Amper. Ya, en este caso, si ustedes quieren saber todas las corrientes, tienen que tomar este módulo y obviamente este ángulo. Y si quieren saber el IS1, le restan 120. Si quieren saber el IT1, le suman 120 a este valor, que es la referencia porque está calculado con el voltaje de referencia, ¿ya? Y lo mismo acá. Para encontrar el IR, o sea, el IS2, le restan menos 100, o sea, le restan los 120 y el IT2 le suman los 120. ¿Ya? Y ahí tienen las 6 corrientes que pasan por acá. Acá, 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 acá y acá. ¿Ya? Ahora vamos a calcular eh, la IR, que es la corriente de la línea, que va a ser la suma de la corriente 1 y la suma de la corriente R2. Ya, entonces acá va a ser igual a 11, ángulo de menos 30, más 4.4, ángulo de 0. Y esto nos va a dar un valor de 14,97, ángulo de 21.55 amperes. ¿Ya? Lo mismo acá. Entonces, acá si quieren saber IS, es el mismo
y le restan 120 a ese valor. No lo tengo hecho, pero serían acá menos 98,47. O sea, 45, sí. Ahí está. ¿Ya? Y lo mismo para el si quieren, el IT, el mismo módulo, y al ángulo le suman los 100. Acá sería 141,55. ¿Ya? Eso se puede hacer, ¿por qué? Porque es un circuito que está balanceado, ¿ya? Entonces, se los digo porque se lo he dicho en todos los videos, que lo hagan así, porque se ahorra mucho tiempo. Si ustedes saben que está balanceado, sacan el primero que está con la referencia, el R o el A, porque puede ser que acá o sea, la conexión se la den en RST o ABC. Entonces ustedes primero calculan el A y a los demás usan el módulo y lo desfasan, como lo hice acá. ¿Ya? Entonces usan el módulo que dio y los van desfasando. 120, ¿ya? Para que les salga más rápido el ejercicio. Acá nos piden la B, que son las... O sea, que es la potencia, mejor dicho. La potencia activa total. O sea, del circuito. Hay dos maneras de calcular esta potencia, ¿ya? Una, podemos usar las corrientes de línea y voltajes de línea, y lo otro es calcular por carga, ¿ya? Ustedes calculan la potencia activa de las dos cargas, la suman y tendrían que ser igual, ¿ya? Igual lo vamos a hacer los dos. Entonces, tienen que tomar en consideración que acá nosotros estamos siempre considerando que tenemos unos generadores así, ¿ya? Entonces, yo, para poder saber la potencia que está entregando el generador a toda esa red, que la red es la que tenemos acá, por 3 y ya sé todo lo que está entregando el generador, ¿ya? Entonces, para yo saber esa potencia, puedo usar 3 veces el voltaje de fase del generador y la corriente de fase del generador por el coseno del ángulo, ¿ya? Pero en este caso podemos llegar a otras expresiones, ¿ya? Que quiero llegar a una que siempre se ve y no se sabe por qué. Entonces, miren, si ustedes piensan, nosotros tenemos que el voltaje de fase es lo mismo que el voltaje de línea dividido en raíz de 3, ¿cierto? Y nosotros, como tenemos acá, ustedes acá, sigue la línea, entonces, si ustedes se fijan, la corriente de fase es igual a la corriente de la línea. Entonces, acá pueden poner IL por coseno del ángulo, ¿ya? Porque es lo mismo. Porque los generadores están conectados en estrella. Y esa es la característica de una conexión en estrella, que la corriente de fase es igual a la corriente de la línea, ¿ya? Entonces, y además, 3 es igual a raíz de 3. Entonces, a veces ustedes ven esta expresión en los libros y no se sabe por qué se usa, ¿ya? Yo, donde saqué el ejercicio, salía eso, ¿ya? Entonces, se lo quise explicar. ¿Por qué? Porque siempre hay confusión si es raíz de 3 o por 3, y a mí lo que me gusta es pensar siempre que yo tengo una fase, tengo una carga por fase y la multiplico por 3, ¿ya? En el caso de cuando se quiere saber la potencia, o sea, la potencia activa es coseno,
y si quieres saber la potencia reactiva, es el seno, ¿ya? Entonces, dicho eso, calculemos acá pongámosle un número a esto. Entonces, raíz de 3, la corriente de la línea son 220. Acá tenemos 14,97, que es acá estoy usando IR, ¿ya? Y como sabemos, el módulo, estamos usando el módulo acá, y el módulo siempre es el mismo y cambia solamente los ángulos. Pero en este caso, este coseno de alfa, este alfa es igual al alfa del voltaje menos el alfa de la corriente. Y en todas las fases, esa diferencia va a ser igual. Entonces, da lo mismo pensar si se puede hacer en el R o en el S o en el T, si se puede hacer, ¿ya? Porque está balanceado el circuito. Y acá tengo 21,55. Ya, entonces, acá P va a dar igual a 5.306 watts. Ya, si lo hacemos por parte, entonces sacamos acá el P de la carga 1. Fíjense que tenemos 3 por R1. Esa es la diferencia. Si quiero saber el Q, sería el X, la reactancia. Entonces, el R1, o sea, me quiero referir a la parte real de la impedancia de cada fase de la carga, ¿ya? Entonces, imagínense que ya esto no es un generador, ahora es una impedancia. Entonces, de cada elemento acá, quiero saber la parte real, ¿ya? Y eso multiplicado por el módulo de la corriente, en este caso la IR1 al cuadrado, ¿ya? Entonces acá tenemos 3, y acá esto es muy importante, miren, tengo el módulo de la de la de la impedancia, y acá uso coseno de 30, ¿ya? ¿Por qué? Porque la impedancia me dieron un módulo y un ángulo. Entonces, como yo quiero saber la parte real, uso el coseno, ¿ya? Eso es solo por saber el triangulito que siempre les digo. Y esto es el 11 al cuadrado, ya que es la corriente que calculamos anterior. Entonces acá nos da 3000, disculpen, 3006, 3630 watts. Y acá P en la carga 2 va a ser lo mismo, son 3 por R2, que en este caso es la parte real de la impedancia, pero como se dieron cuenta, es un calefactor, entonces no hay que hacer el coseno de la impedancia, en este caso son pura resistencia. Entonces serían solamente el módulo que tenemos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ángulo es 0. Entonces, como el ángulo es 0, acá está acá no. Entonces es parte real, ¿ya? Y acá es 4 por 4 y 2 al cuadrado. Y eso nos daría un valor de 1676,6. Entonces, si usted, el P total, o sea, acá, P total, P total, P total, P total. Entonces, sería P1 más P2. Y eso aproximado nos va a dar igual 5306. Bueno, ¿ya? Son dos maneras que se pueden sacar. Ya, entonces, dicho eso, pasamos al otro inciso, que es el C. ¿Ya? Acá yo ya me tomé la libertad de hacer el circuito para poder ahorrar tiempo en el video. Y acá les tengo puestos los
los batímetros, ¿ya? Se llama batímetro porque el libro creo que español, entonces usan el nombre de vatio para la potencia, ¿ya? Y lo que hace acá es tomar un voltaje de línea y la corriente de esa línea, ¿ya? Entonces el voltaje acá y la corriente de la línea acá, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener que identificar dos corrientes acá. Acá tenemos que tener IR y acá IS, ¿ya? Y además tenemos que identificar los voltajes con su respectivo ángulo, ¿ya? Entonces tenemos que conocer el voltaje que está acá y el voltaje que está acá, ¿ya? Entonces acá anoté arriba aquí las corrientes. Como vimos delante, ya las tenemos, ¿ya? Tenemos aquí las corrientes. Entonces las voy a proceder a anotar. Bueno, 37. ¿Por qué son dos y no tres? Eso es igual interesante, lo preguntan en máquina. El por qué con dos batímetros ya yo puedo obtener, bueno, no lo había mencionado, pero puedo obtener la potencia total del sistema, ¿ya? Entonces eso igual si quieren lo pueden investigar, en máquina igual se lo van a hacer investigar yo creo, y se puede, ¿ya? Ustedes utilizan dos batímetros y pueden obtener la potencia total del circuito, ¿ya? Entonces, eso es como un consejito o una acotación extra. Menos 141,55 amperes. Ya, y ahora voltajes. Miren, voy a sacar uno y, y usted después hace lo mismo para sacar el otro, ¿ya? Miren, nosotros como tomamos como referencia el voltaje BRN, a este le pusimos 220 sobre raíz de 3 y el ángulo de 0, ¿cierto? Entonces, ustedes para obtener el voltaje que está acá, voy a hacerle un dibujo pequeño acá para que, para que lo puedan ver. Miren. Ustedes tienen, pónganse que están en una carga. Voy a tomar ese puro lado nomás, ¿ya? Y ustedes quieren saber el voltaje que está aquí entre las líneas. Entonces acá tenemos BRT, ¿ya? Y acá tengo BRN y BTN, ¿ya? Como todo está equilibrado, yo sé que yo ya tengo BRN, ¿ya? Con su ángulo. Oh, disculpen. Ya, yo tengo ese voltaje con su ángulo. Yo para saber el S tengo que tomar este ángulo y restarle 120 grados, ¿cierto? Y para saber el T es tomar ese ángulo y sumarle 120 grados. Entonces acá el voltaje BTN va a ser el mismo módulo, pero con 120. ¿Ya? Entonces acá como tengo el centro es menos más y acá el mismo menos y más. Entonces acá se hace una LBK, ¿ya? Entonces ustedes si hacen la LBK, les va a dar que BRT menos BRN más BTN va a ser igual a 0, ¿cierto? Entonces acá ustedes despejan
el, el valor porque ya conocen estos voltajes, ¿ya? Entonces ustedes acá y ponen los valores, ¿ya? Y estos valores. Entonces suman estos, o sea, es el valor de BRN menos este valor. Ya acá voy a anotarlo igual, son 220 dividido en raíz de 3, ¿ya? Entonces usted hace la resta y les va a dar que es 220 ángulo de menos 30, ¿ya? Entonces, una de las características de esta conexión es que aparece un desfase de menos 30 grados cuando pasamos de un voltaje de fase a un voltaje de línea y se multiplica por el raíz de 3, ¿ya? Si se fijan, acá si nosotros multiplicamos por raíz de 3 y le restamos el 30 grados a la referencia, obtenemos el valor, ¿ya? Entonces, pero sí, de verdad, les juro que no se van a acordar de eso. Entonces, si quieren saberlo realmente, ¿dónde sale? Acuérdense de la LBK. Y ahí lo van a poder obtener al tiro, ¿ya? Entonces, para el otro es lo mismo, ¿ya? Ustedes tendrían que utilizar, si quieren saber el voltaje de ST, tendrían que, queremos saber el voltaje que está acá. Entonces, ustedes tienen que utilizar el voltaje BSN y BTN, ¿ya? Y ahí hacen la LBK y obtienen el valor. ¿Ya? Yo igual lo voy a colocar acá cuando lo vayamos utilizando en el cálculo de las potencias. ¿Ya? Entonces voy a borrar esto. Espero que le haya quedado claro eso, que sirve mucho. ¿Por qué? Porque uno nunca se acuerda de las relaciones, ¿ya? Aunque se lo aprendan de memoria, después igual se olvida. Yo igual lo he necesitado y lo saco de la LBK, no me calienta la cabeza. Entonces los voltajes acá, dijimos que era BRT va a ser igual a 220, entonces se me quedó menos 30, y el BST va a ser igual a 220 menos 90. ¿Por qué? Porque el otro es 0 y después acá es menos 120. Entonces, como le tienes que restar menos 30, al final le suman los 30 y queda los menos 90. ¿Ya? Pero hágalo con la LBK que ahí queda mucho más claro. Compleja, ¿ya? Entonces, damos BTR por IR, que es lo que le estaba mencionando antes. Entonces, acá usamos la parte real y usamos los valores, ¿ya? Menos 30 por 14,97 ángulo, y el conjugado aquí deja positivo el ángulo, ¿ya? Entonces, P1, ahora ya voy a sacar el paréntesis de la parte real y voy a usar el coseno, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa es la parte real entonces es coseno y la resta entre los ángulos. Entonces voy a colocar el positivo primero. O sea, acá tengo es la suma de los ángulos, ¿ya? Sí, es la suma de los ángulos. Así que ojo con eso, porque debería ser menos 30 más 21,55. Y por eso
Yo lo coloqué al revés, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué la suma? Que ahora lo estaba pensando, es porque en las operaciones con números complejos se multiplican, si tengo números en polar, se multiplican los módulos y se suman los ángulos, ¿ya? Entonces por eso queda así, ¿ya? Lo había dudado un poco, pero ya me acordé. Y esto es 3158 watts, ¿ya? Ahora calculemos P2, que es lo mismo, la parte real, pero ahora tengo que tener el ST por IS conjugado, ¿ya? Entonces, en la parte real, colocamos los números 220 ángulo de menos 90 por 14,97 ángulo de 141 por el conjugado, ¿ya? Queda positivo. ¿Ya? Entonces, P2, acá saco el paréntesis y voy a colocar el coseno, dando referencia que el coseno es la parte positiva. Coseno, y voy a colocar 141,55 menos 90, ¿ya? Y acá serían 2048 watts. ¿Ya? Entonces, si yo la potencia total va a ser igual a P1 más P2, entonces la potencia total acá va a ser igual a 5306 watts. Ya. Eh, Pensaba hacer todo el inciso C, lo alcancé a hacer en esa página. ¿Ya? Entonces, pasemos al D. Entonces, eh, lo que tenemos acá es que el, una de la impedancia del calefactor se quemó, ¿ya? Entonces, acá nos deja eh, esta, esa fase en el aire. Entonces, lo que pasa con esta carga, en vez de ahora ser una carga trifásica, va a ser una carga monofásica. ¿Por qué? Porque es como si yo tuviera solamente una resistencia conectada aquí, ¿ya? Entonces pasa a ser una carga monofásica, ¿ya? Y si se fijan hay una relación muy importante acá, que sale desde acá, que dice que IR2 va a ser igual a menos IS2, ¿ya? Eso es importante y sale desde acá, desde la... Era como hacer un LSK acá, pero como no hay nada acá, entonces por las direcciones da esta ecuación, ¿ya? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, eh, necesitamos definir eh, esa corriente I2, ¿ya? Entonces para eso necesitamos saber el voltaje que está acá, ¿ya? Y para eso nosotros sabemos que acá tenemos estamos entre R y S, ¿ya? Entonces nosotros necesitamos ese voltaje, ¿ya? Entonces eh, recuerden que, que BRN
era igual a 220 sobre raíz de 3 ángulo de 0, y BSN era el mismo módulo, pero menos 120, ¿ya? Entonces, si hacemos nosotros la LBK, si nosotros hacemos la LBK aquí, esta de acá lo voy a hacer como un poco más grande, para explicarla. Entonces nosotros queremos saber este voltaje que está acá, que ahí mismo donde están las cargas, ¿ya? Ahí. Entonces que tengo más, menos, menos, más. Entonces acá BRS va a ser igual a BRN menos BSN, ¿ya? Entonces ustedes calculan acá, ángulo de 0 menos, este es ángulo de menos 120, y acá les va a dar un valor de 220 ángulo de 30, ¿ya? Entonces, ahora sabiendo eso, el voltaje que le está llegando acá en los terminales, el voltaje que tenemos acá en estos terminales, entonces el mismo que le está llegando a esta carga, ¿ya? Y esto está en serie. Entonces nosotros podemos definir I2 y R2 como el voltaje RS dos veces la impedancia que tenemos ahí por fase, ¿ya? En este caso sería 220 ángulo de 30, y acá serían 2 por 50 ángulo de 0, ¿ya? Entonces acá tenemos 2,2 ángulo, o sea, 2,2 disculpen, por raíz de 3 ángulo de 30, ¿ya? Y ese sería el valor en amper de la corriente, ¿ya? Voy a borrar esto, que fue para la explicación. Ya, entonces tenemos esa corriente, y ahora con esa corriente nosotros podemos calcular, volver a calcular los valores que están acá en las líneas, ¿ya? Porque como este valor cambia, este valor también va a cambiar, y este valor también cambia, ¿ya? Entonces, o sea, este valor no cambia, ¿ya? Este valor cambia, y el valor que está acá, que usábamos, ¿ya? No era este, sino que este cambia. ¿Por qué? Porque cambia acá. ¿Se fijan? Es el valor que está usando el batímetro y este valor. Entonces, como están ahí, ambos valores de IR y S van a cambiar. Ya, entonces los vamos a calcular de nuevo. Entonces, al calcularlos de nuevo, nosotros tenemos que IR va a ser igual a IR1 más IR2, ¿cierto? Pero acá la carga 1 no va a dejar de pedir la corriente que exige. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la carga en sí, de la impedancia que tenga, ¿ya? En este caso se modificó la IR2, que es la que acabamos de calcular. Se me pasa siempre el raíz de 3 acá. Raíz de 3, ángulo de 30. ¿Ya? Entonces acá 13,33 ángulo de menos 15,63 amperes, ¿ya?
Y aquí al calcular IS tenemos IS1 más IS2, ya, pero acá nosotros sabemos que IS1 va a ser igual a más, y acá es menos R2, ya, por lo que habíamos dicho que habían quedado acá, ya. Entonces, de esa ecuación sacamos esta expresión. Y entonces, acá voy a seguir abajo, nos queda 11 ángulo de menos 150 más, acá tenemos menos 2,2 raíz de 3 ángulo de 30. Ya, acuérdense que esto lo habíamos visto antes, que era por el desfase, ya. Salen todos por los desfases que calculamos delante. Entonces, el valor de acá va a ser 14,81. Y entonces se dan cuenta que si el circuito hay un desbalance, los módulos cambian y los ángulos también cambian. Entonces, ya no se puede abordar tan fácil el problema. Ya, pero en este caso solamente vamos a calcular las potencias. Y entonces ahora, potencias P1 y P2. ¿Ya? Entonces, para P1 vamos a usar la parte real, igual que en antes, de DRT por IR conjugado. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que va a ser 220 ángulo de... espérenme. Acá todavía no asumimos la parte real. Entonces, en la parte real de la multiplicación, acá, menos 30, ¿ya? Por 13,33, que es el valor que tenemos arriba, ángulo de 15,63, ¿ya? O sea, como 67, disculpen. Entonces queda ahí el conjugado. Entonces, P1, ahora le sacamos el paréntesis del real. ¿Por qué? Porque vamos a usar el coseno, que eso representa la parte real. Por coseno de 15 menos 30. ¿Ya? Esto nos va a dar 2841 watts. ¿Ya? Lo mismo para el caso 2. Entonces tenemos la parte real, pero en este caso ahora es BST por IS conjugado. Eso va a ser la parte real. Y ahora colocamos nuestros valores. $150. Ya, porque por el conjugado se cambia el signo. Y entonces, ahora sacamos el real. ¿Por qué? Porque vamos a usar el coseno. Porque el coseno es por el triángulo, ¿ya? Entonces, nosotros usamos el coseno para identificar la parte real acá. Y acá está la parte imaginaria. ¿Ya? 150 menos 90. Va a ser igual a 1629 watts. ¿Ya? Y si nosotros ahora queremos ver qué potencia total tenemos, es cosa de sumar. Y eso te lo dejo de tarea porque, o sea, se lo van a preguntar igual en algún momento. Cómo demostrar que con 2 watímetros se puede tener la potencia total del circuito. ¿Ya? Entonces, en este caso serían 4470 watts. ¿Ya? Y ahí termina nuestro ejercicio.